Te voy a llevar al corazón de una estrategia electoral en Perú, donde la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Imagina esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al continente donde nos estén viendo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por diversas señales de televisión del territorio peruano, pero también a nivel mundial, junto con las redes sociales, YouTube, Instagram, X, TikTok, en fin, las diversas plataformas que hacen que ahora la comunicación sea mucho más fluida. Los programas de televisión en vivo en algún momento van a ser parte de la historia, puesto que ahora la gente ve la televisión básicamente en el teléfono celular con estos cambios. Soy Oscar Eduardo Bravo. Esto es Franco y Bravo. Van a tener ustedes permanentemente información nuestra de lo que significa el acontecer nacional, el acontecer mundial, y siempre con personajes de primer nivel. Y para mí es un gusto, de verdad, un placer, es un honor recibir a un expresidente de la República, a don Manuel Merino de Lama, quien fuera presidente de nuestro país por las filas de Acción Popular. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Oscar? Primero, para agradecer la oportunidad de estar aquí en el set acompañándote. Naturalmente, es la segunda oportunidad que he tenido la suerte de poder lograr este tipo de entrevistas, que sin lugar a dudas lo que nos hacen es un poco despertar la inquietud hacia la ciudadanía, que la ciudadanía pueda entender de que el ciudadano no debe entender que no es su compromiso ir a votar, sino saber votar. Y eso es sumamente importante porque tienes una característica que te permite hacer un desarrollo de lo que es la realidad del país, de lo que es la realidad de una región, en este caso, de lo que es la realidad de una provincia o de un distrito. Tumbes es uno de los lugares más bellos del país. Es un país propio, tienen su propia costa, su propia sierra, su propia selva, tienen riquezas naturales, nadan en petróleo, nadan en peces, tienen tierras agrícolas, tienen gente, pero tienen pobreza extrema, tienen hambre, porque tal vez si el principal problema que tiene Tumbes, como lo tiene todo nuestro país, es el tema de la educación. Los políticos no han hecho nada por educar al pueblo de Tumbes, por educar al pueblo peruano, y ahí vemos las consecuencias en los procesos electorales. ¿Qué está pasando con Tumbes? ¿Estás queriendo ser gobernador? ¿Por qué? Mira, yo fui uno de los impulsores y soy coautor, o autor en este caso, del proceso de descentralización de la instalación de los 26 gobiernos regionales. Lo hicimos el año 2001, momentos en que ganó Toledo y que él había ofrecido en campaña que iba a descentralizar, en este caso a instalar regiones del país. Yo presenté un proyecto y sobre ese proyecto insistimos, persistimos, lo persuadimos y logramos que el año 2001, comenzando su periodo de Toledo, se lancen los procesos electorales regionales. Para él fue un fracaso político porque de las regiones, creo, si no me equivoco, ganó solo una, Perú Posible. Empezaba su gobierno y perdía, en este caso, el manejo ejecutivo. Claro. Porque tener un presidente y todos los gobernadores regionales que no eran de su partido, naturalmente no era un tema positivo para él. Perdía poder, pero logramos que se instalen los 26 gobiernos regionales. Lamentablemente han pasado 25 años. Yo, como autor de los gobiernos regionales, he hecho un análisis profundo porque podría suceder que entrara un presidente dictador y podría votarnos todos los gobiernos regionales, porque si tú empiezas a mirar el aspecto nacional, la gran mayoría, por no decir casi todos, no han logrado tener un proyecto piloto de desarrollo de un gobierno regional que se diga este gobierno regional sí funcionó. Ni uno solo, ¿no? El proceso de descentralización está funcionando, entonces nos preocupa y quizás es uno de los principales retos. Siendo yo autor del proceso de descentralización, hoy día me he sometido al escrutinio de mi pueblo para poder lograr que ellos nos den el respaldo y poder demostrar que Tumbes, como tú bien lo has dicho, es una región pequeña, una región que tiene todas las riquezas. Tiene todo. Es una región que podríamos, en algún momento, cuando estuvimos con Raúl Díaz Canseco el año 2001, nosotros desarrollamos el único proyecto completo que tuvo Toledo, que fue el proyecto de Playa Hermosa. Pero lamentablemente, la disyuntiva de lo que hubieron con los agricultores, que le querían arrebatar la tierra, que no querían que se desarrolle porque perdían sus tierras, a pesar que había un proyecto de ampliación de frontera agrícola para que a cada agricultor que se le quitaba 1 hectárea se le iban a dar lotes de 10 hectáreas, al 50% del costo de haber habilitado esas, digamos, 2.800 hectáreas que era lo que
representaba Bocapán Casitas. Se perdió el proyecto retornó al manejo municipal, le quitaron todos los beneficios tributarios que tenía y ese proyecto hasta ahora no nos da los frutos que hubiésemos querido. ¿De qué año fue ese proyecto? El año 2001, 2006. Mira, qué interesante. Vamos a hablar bastante de Tumbes, es importante hablar de Tumbes. Ese proyecto hubiese hecho de Perú y de Tumbes el nuevo Cancún de América del Sur. Así Hubiese es. logrado que tengamos miles de puestos de trabajo, hubiésemos matado todas las playas del Ecuador, Esmeralda, toda esa zona. Y hasta ahora el Perú no tiene un polo de desarrollo Así es. en promoción turística de playas. Así es. O sea, no hay- todavía Tumbes podría ser, Podría hacerlo. pero lamentablemente las autoridades que hemos tenido no nos han ayudado en lo absoluto. Ha habido un trabajo muy independiente, no un trabajo articulado con los alcaldes distritales, provinciales, para que las obras de impacto regional podamos visualizarlas. Tumbes no tiene obras de impacto regional. No tiene absolutamente Se nada. hizo una modificación presupuestal, podríamos decirlo así, en el tema del canon y sobrecanon, y el 20% que le tocaba a las zonas productoras se le agregó a recursos del gobierno regional que recibía el 20% para convertirle en 40%. Y se definió en un debate en el Congreso que fue entre el año 2006 al 2011, se definió de que ese proyecto modificaba la distribución de canon y sobrecanon y que debía ser exclusivamente para poder hacer que se logren proyectos de desarrollo de impacto regional. Ustedes están sentados, como decía Raimondi, en un banco de oro. Son mendigos sentados en un banco de oro. Por ejemplo, la margen derecha del río Tumbes. Era uno de los proyectos que debía haberse desarrollado. Pero ese es el gran proyecto que los chinos se mueren por desarrollar, porque solamente cultivando uva Red Glow, ni siquiera esas 2.400 hectáreas, esas miles de hectáreas que hay ahí para que puedan ser irrigadas, justificarían un día de uvas para los chinos. ¿Okay? En un día se consumiría toda la producción, pero tienen un producto tan rico, es tan rica la tierra de Tumbes, que el producto es tan único, tan especial, tan diferencial, que pueden tener precios distintos, pero no tienen relaciones internacionales, no tienen contactos con las embajadas, no tienen contactos con los gobiernos. Tumbes es como si fuese una tierra aislada totalmente del Perú, totalmente abandonado, siendo la entrada del país. Porque es la poca visión que han tenido los gobernadores regionales. A mí me tocó el año 2011 acompañar a un grupo de alcaldes de Piura. Cuando yo le dije a los alcaldes de Tumbes para poder ir junto con ellos, yo fui en representación del gobernador regional de Piura, yo siendo parlamentario, siendo primer vicepresidente del Congreso. Y yo cuando invité a los tumbesinos, a los alcaldes, no tenían visa, no tenían pasaporte, dijeron que no querían ir, pero tuve la oportunidad de poder compartir con los piuranos y cada alcalde distrital y provincial, en este caso el provincial de Piura que fue, y los distritales que fueron 8, llevaron sus proyectos. Y cada uno de ellos trajo bajo la manga un apoyo de Estados Unidos y Norteamérica. Inclusive recuerdo que uno de ellos trajo 8 pozos tubulares que fueron financiados por cooperación de Estados Unidos y Norteamérica. Y además de eso hicimos algunos contactos que nos ha permitido a lo largo de estos años, de la cual yo he dejado de ser congresista, pero hemos seguido recibiendo apoyos para la implementación de los bomberos del Perú. Claro. Y acaba de ser elegido un peruano, en el peruano por el extranjero, Miguel Velázquez, que es uno de los principales colaboradores con el tema de los bomberos. Hemos traído, inclusive me acuerdo, una escalera telescópica con un bombero con escalera telescópica. O sea, claro, pero todos esos contactos, pues, todos esos son relaciones. Son relaciones. Este es un trabajo político. Ustedes, por ejemplo, ¿qué cosa tienen? Energía, tienen gas, tienen petróleo, tienen energía solar. Exactamente. Como decían, Tumbes tiene solamente 2 estaciones, verano e invierno. La matriz, por el calor de ustedes. La matriz energética de Tumbes tiene que buscar cambiarse. Por supuesto. Para bajar costos. Energía solar. Así es. Lo que más tienen es sol. Mira, están al lado de la línea ecuatorial. Hubo un alcalde de Casitas, recuerdo, de apellido medio pariente conmigo, que hizo que los pueblitos más alejados, aquellos que tenían una casa en la punta de un cerro, les dio su panel solar. ¿Ya ves? Claro. Y en su panel solar, su casa tenía frigider, tenía para planchar, tenía luz. Era prácticamente darle calidad de vida al ciudadano. Todo eso debe cambiar. Y ahora deben de tener internet, deben de tener computadoras. Claro. Okay, debe haber todo un cambio, pero eso justamente es cooperación técnica internacional y fomento a la inversión. Pero lamentablemente Tumbes tiene muy mala imagen,
porque la mayoría de sus políticos han terminado presos. Bueno. La mayoría de sus presidentes regionales han terminado presos y han sido sindicados como delincuentes. Entonces, la mayoría, es más, ahora Tumbes, en este proceso del fenómeno del Niño, el dinero que le han dado, de todo el dinero que le han dado, no llega ni al 5% de la inversión, de todo lo que les han dado. Han invertido solamente el 2.94% del dinero que les han dado. A ver, lo que ha pasado, el gobierno central no ha dado recursos. Lo que le ha dado es la facilidad al gobernador para que pueda modificar su presupuesto, para que pueda utilizar la plata que tiene para sus proyectos que son de impacto regional, que se han aprobado en la ley de presupuesto y que debían ejecutarse este año. Y lo que se está demostrando es que la capacidad que han tenido el gobierno regional, en este caso de Tumbes, de gastar la plata en la emergencia, porque en la emergencia las actividades se dan a dedo, esos no son proyectos de impacto regional, son actividades. Claro. Y lo que no se tiene es la capacidad demostrada hasta el día de hoy de poder hacer proyectos de impacto regional. Por eso, o sea, no hay cambio en la historia. Claro, no hay capacidad, entonces ahora vienen los muertos, ¿ah? Ahora viene el fenómeno del Niño. Y cuidado que tenemos 2 hospitales que se han hecho en Tumbes, uno que costó más de 120 millones en la época de un gobernador, que pasaron prácticamente la gestión de 2 gobernadores, y ese hospital que era nivel 2.2, el mejor nivel que podía haber tenido Tumbes en hospital, ahí está abandonado, está parado, no sirve para nada. Y ahorita tienen que prepararse porque de verdad la cosa se pone horrible y al parecer va a ser un niño como el de 1850. Y el segundo, y es un niño que puede durar hasta el año 30. Así es. Y el segundo hospital, que cuesta más de 200 millones, que está en proceso constructivo en este momento, y tú vas y es una vergüenza, porque están construyendo el hospital, no le han hecho carreteras de acceso al hospital, Claro. no tiene alcantarillado, no tiene agua, no ha tenido luz eléctrica, ya han instalado luz eléctrica. O sea, te pones a construir un elefante blanco, podríamos decir, Que no sirve para nada. que en la emergencia no te va a funcionar. Y lo que es más grave, no tiene personal. Wow, Porque es no. un hospital nivel 2.1 y ese hospital 2.1 está funcionando en Tumbes con infraestructura que tiene ahí. Lo que nosotros necesitábamos era rehabilitar ese hospital 2.2, ponerlo en funcionamiento, y si se estaba construyendo un nuevo hospital 2.1, al menos que tenga los accesos en capacidad de poder albergar cualquier emergencia. Tú lo acabas de decir, estamos a puertas que se nos venga un fenómeno natural. Justo la zona por donde está construido ese hospital, hay una zona del Pacífico que le llaman, que es una quebrada que cuando llueve, baja Revienta, con correntada, con todo. que si hay una emergencia, quedaría aislado ese hospital. No Así podría es. atender a la Así población es. porque no Por podría eso. cómo pasar, porque ni siquiera han Así hecho es. un pase de nivel o han hecho un puente para poderlo... La cosa va a estar brava. O sea, si ahorita estamos llorando el terremoto de Venezuela, lo que vamos a llorar, lamentablemente, los peruanos con el fenómeno del Niño va a ser igual y peor, porque no estamos preparados para la catástrofe. Y la catástrofe que se nos viene es horrible, no es asustar a la gente. Están los estudios científicos, el calentamiento del mar, las diversas corrientes. Entonces, Todos los estudios que se han hecho... todo indica que nos va a ir lamentablemente muy mal a los peruanos. Y Tumbes va a sufrir. Tú has sido presidente de la República, te estás metiendo a un tema difícil, como es el gobernar un pueblo con una idiosincrasia muy difícil, el Tumpi. Tenemos que demostrarle al pueblo de Tumbes que Tumbes sí está en la capacidad de poder ser un ejemplo de desarrollo regional. Tenemos que demostrarle al Perú entero que estamos en la capacidad como gobernador regional de poder mejorar la educación, la capacidad lectora, que lógicamente te tienes que capacitar a los profesores. Estamos en la capacidad de decirle a Tumbes que tenemos que ver cuál es su deuda social que tiene el sector público, que no viene siendo atendida. Tenemos que decirle a Tumbes que estamos en la capacidad de poder atender a los agricultores y a los pescadores, que son los que principalmente nos aseguran la alimentación, no solo de Tumbes, sino del país. Pues tenemos que demostrar, y por eso creo yo que es un reto el que estamos asumiendo. Reto grande, reto difícil. Que estamos en la capacidad de decir, no puede ser posible que hasta el día de hoy todos los exgobernadores, con algunas excepciones mínimas, no estén procesados o estén presos por actos de corrupción. Claro, así es. Cuando regresemos voy a seguir conversando con el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Soy Óscar Eduardo Bravo. Esto es Franco y Bravo. Ya volvemos. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo.
El señor expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, está aquí en Franco y Bravo. Soy Óscar Eduardo Bravo. Hemos estado conversando de Tumbes. Vamos a volver al tema, pero vamos a hablar, reflexionar qué es lo que ha pasado con este proceso electoral peruano, porque tenemos una nueva presidenta, hubo un fraude evidente en la primera vuelta, Keiko se quedó callada, estrategia política. En la segunda vuelta debió ir Rafael López Aliaga, pero se metió la izquierda por los palos. No es común, no es normal que en pleno proceso electoral tenga que renunciar el presidente de la OMPE, que allanen su vivienda, ¿no? El daño ya está hecho. Pero sin embargo, el Perú, como quien dice, por un pelito se ha salvado de caer en el extremismo político para poder tratar de llegar a una coherencia en donde debe haber una convivencia política, de tal forma que las diversas tendencias políticas que puedan llevar a buen destino a nuestro país puedan ser conducentes. En este sentido, Acción Popular tiene una responsabilidad histórica. Crisis igual oportunidad. En la constituyente, Belaúnde no hizo que Acción Popular postule. Ese silencio electoral le sirvió para que el año 80 él gane las elecciones. ¿Ok? ¿Quién sabe que ahora puede pasar lo mismo? Acción Popular no ha participado en este chanchullo, ¿ok? Pero ustedes tienen una marca, tienen un símbolo, tienen un prestigio, tienen un nombre, tienen a Belaúnde, tienen que recuperar a Belaúnde, y es la posibilidad histórica que tiene ahora la Lampa, vuestro partido, para recuperar y decir, aquí estamos, podemos ayudar. Efectivamente, Óscar, tú acabas de decir algo muy cierto. En principio, estamos cerca de un proceso electoral regional. Tenemos que reimpulsar desde el punto donde nos toque, particularmente en el caso mío, como es presidente de la República y como congresista 3 veces electo por Tumbes, tenemos un reto. Y el reto lo asumimos. Hay que recuperar la tranquilidad de la inseguridad ciudadana. Hay que decirle a la señora Keiko que tiene que reabrir la Escuela de la Policía en Tumbes, de repente con algunas cosas adicionales de capacitación para hacer alianzas con la vecina República de Ecuador, Colombia, que creo que eso ayudaría mucho, y en eso estamos. Efectivamente, el proceso electoral, tú muy bien lo has dicho, totalmente irregular. Yo tengo serias críticas ante el Jurado Electoral Nacional, y los jurados electorales especiales están en una diversidad de entendimiento entre ellos mismos que no llevan un correlato, decir, a todos con la misma medida. Hay serias irregularidades que lo venimos sabiendo por correligionarios a nivel nacional, lo que ha sucedido en Puno, lo que ha sucedido en el Cusco, lo que está sucediendo en Tumbes, o sea, temas de interpretación propia de cada uno de ellos. Pero al margen de eso, efectivamente, el descontento generalizado que ha habido en la primera vuelta electoral, todos lo conocemos. Sabemos perfectamente, en gran parte, este Congreso tiene responsabilidad, que se está yendo, porque recordemos que cuando se ratificó al jefe de la OMPE, el Congreso silenció y debieron no haber permitido que la Junta Nacional de Justicia de aquella época, no esta la que está ahora, sino la de aquella época, no haya ratificado a esos funcionarios que ya tenían serios cuestionamientos de las ocurrencias del periodo electoral anterior. Lo dejaron y ahí está. Pero ya estamos, como decimos, sentados sobre el problema, y hoy día hay que enfrentar el problema. Yo tendría que decirle a la señora Keiko que cuidado las recomendaciones que escucho, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, que dice que la señora Keiko debería ir al sur, atender el sur. ¿Y el norte? ¿Y el fenómeno del niño? Entonces, yo creo que el presidente tiene que estar en todos lados. Exactamente, hay una visión equivocada del señor Pedro Pablo Kuczynski. Quizás, bueno, en parte puede ser por su edad, por su problema que tiene, que no sale. Aquí lo que se tiene que atender es a todo el Perú. Y para atender a todo el Perú tiene que haber una capacidad, primero, de convicción en la elección que va a tener de quién va a ser su gabinete. Que sea un gabinete de pura sangre de fujimorista, creo que no. Pero que sea una repartija de gabinete, tampoco creo que no. Sino que ponga a la gente más capaz, la gente que realmente va a ir a aportar, la gente que realmente quiere el cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a la señora presidenta Keiko, que se tiene que enmarcar en que todos los peruanos tenemos descontentos por X y razones, porque hemos tenido malos gobernantes, porque hemos tenido malos alcaldes, porque hemos tenido de repente no satisfechos con los pocos recursos que nos han dado, no se han solucionado los problemas que tienen los diferentes sectores, hay deuda social. Entonces hay un gran problema, pero hay que asumir ese problema. Y en este caso, si ella ha postulado ya su 4ª vez y ha tenido la suerte de ser elegida, creo que estamos nosotros dispuestos a que en ese reto que asume ella, tengamos que asumirlo nosotros desde donde estemos. Si nos toca, en el caso nuestro,
a ser gobernador regional, pues tendremos que garantizar el apoyo al gobierno nacional, pero lógicamente con la responsabilidad que tenga de asumir los problemas que tenemos en las regiones, de dar solución a los problemas que tengamos en las regiones, que en gran parte tiene responsabilidad el gobierno central. ¿Por qué digo en gran parte? Por ejemplo, en Tumbes, nosotros tenemos, lo dije en la Escuela de la Policía, tenemos la vía de evitamiento, que es un proyecto que lo tiene el MTC desde el año 2001, que yo fui congresista. Hasta el año 2006 quedó lanzado, cuando salimos del Congreso se paralizó, luego se retomó el 2011, el 2016 yo terminé, igual se quedó paralizado, y cuando regreso al 2021, que soy presidente del Congreso, tuve la mayor capacidad de exigencia y logramos que en ese periodo se convoque a la factibilidad del proyecto de la vía de evitamiento. En Tumbes no es posible que sigan los camiones de alto tonelaje pasando por la ciudad, cuando se tiene que haber una vía de evitamiento. Nos acaba de contentar el señor Balcázar declarando un aeropuerto internacional de Tumbes, cuando en realidad tienen un problema que es fácil de solucionar, que lo tiene el mismo MTC, con un agricultor por 4 hectáreas que se les han querido robar. Y el proceso de ampliación del aeropuerto de Tumbes ha quedado paralizado en un proceso judicial. Por 4 hectáreas. Por 4 hectáreas, cuando se han comprado más de 24 o 34 hectáreas a los mismos agricultores para ampliar el aeropuerto para que sea un verdadero aeropuerto internacional. Tenemos una Panamericana destrozada. Totalmente. Que tú, para movilizarte de Piura hacia Tumbes, a los hoteles turísticos que tenemos, destrozas tu carro, terminas muerto en la Panamericana por accidentes, porque a veces vienen los trailers y esos se creen dueños de la pista y evitan chocar los huecos y se encuentran con automóviles y terminan muertos. Igual la Panamericana de Tumbes a Valverde en la misma condición. Por eso, ¿esa responsabilidad de quién es? Del gobierno central. Entonces, como gobierno regional, de tener la suerte nosotros de asumir ese reto, el cual nos estamos metiendo porque creemos que Tumbes está en la condición de ser un pilar de desarrollo, de ser un proyecto piloto, de ser una región próspera, que permita realmente entender que este proceso de descentralización está funcionando. ¿Qué se ofrece para Tumbes? ¿Por qué tendrían que votar por ti? Bueno, tenemos que solucionar el problema del agua, que no es un problema exactamente de la región, pero es un problema de la población. Okay. Tenemos que solucionar el problema de la seguridad, que ese problema de la seguridad está en restablecer la Escuela de la Policía, en tener laboratorio de criminalística en Tumbes, para poder identificar... Tienen la frontera con mayor cantidad de huecos de todo el país. Y se tiene que darle toda la facilidad a la Marina de Guerra y a todas las Fuerzas Armadas para que en esa frontera abierta haya un trabajo articulado con la vecina República de Ecuador. El crimen organizado... En realidad les falta absolutamente todo a Tumbes, y teniendo todo. Tenemos un fenómeno natural que está encima y que tenemos el agricultor abandonado, el agricultor que no siente el respaldo del Estado. Claro. Tiene programas que no hay pesca, no hay pesca. Se han ido los peces. Hoy día ha salido el cangrejo rojo, les destroza las mallas a los pescadores en el mar. Y no hay, el gobierno regional no ha tenido la estrategia de tener una ayuda para el pescador, para que en los momentos en que ellos no tengan pesca, tengan trabajos eventuales, pero que sean sostenibles en el tiempo. Viven en un lugar turístico por excelencia. Las mejores playas del país están en Tumbes. La mejor comida del país está en Tumbes. Está en Tumbes. El mejor mar, el mejor sol, la mejor arena, la mejor playa. Tienen playas de agua caliente. Parece que hubiesen conectado la terma. Se comen maravillas, se comen exquisiteces, pero la verdad que no es grato ir a Tumbes, porque es como ir al pasado. No es como ir a una gran capital. No es ir a Las Vegas, no es ir a Cancún, no es ir a Nueva York, es ir a un pueblo joven. Se ha quedado en el tiempo. Se ha quedado en el tiempo, sí. Está feo, no está modernizado. La falta de capacidad de nuestros gobernantes no nos ha permitido que Tumbes sea un pilar de desarrollo, una muestra de ejemplo como sí lo tiene Ecuador. Yo visito Ecuador, tú vas a Cuenca, estás en Europa. Claro. Vas a Guayaquil y estás por encima de Lima. Así es. O sea, realmente esos cambios estructurales que ven de las autoridades que han sabido representar y han sabido hacer las cosas de una manera correcta, es lo que tenemos que recuperar. Y eso es lo que ofrecemos, recuperar la confianza, recuperar la fe, darle oportunidad a los jóvenes a que tengan un trabajo digno, que no sean condicionados a que me apoyas en la campaña si no tienes trabajo y si no tienes trabajo. No. Ese condicionamiento no hay que permitirlo. Te deseo lo mejor, mucha suerte, muchos éxitos en esta campaña. Espero que seas gobernador en lo que haya que ayudar. Para eso están los medios de comunicación. Es una tierra hermosa, es un lugar donde uno puede pasar su jubilación, por ejemplo. ¿Cuántos proyectos de jubilación? ¿Quién no quisiera pasar la tercera edad en Tumbes? Es vivir en el paraíso.
Es un vivir paraíso. es un paraíso. Pero, Es un paraíso. pero lamentablemente no lo estamos explotando como deberíamos explotarlo. Te deseo lo mejor. Estás con el símbolo de la Lampa, Manuel Merino de Lama, expresidente de la República, ahora candidato a gobernador por la región Tumbes. Muchísimas gracias. Muchas Muy amable. gracias. Un abrazo también y un saludo especial a nuestros candidatos desde Matapalo, Wilmer, desde Aguas Verdes, Manuel, mi tocayo, desde la zona de Canoas de Puntesal y Noñán. Igualmente, en el caso de Zorritos, tenemos a Eras, tenemos en el caso de Tumbes a Víctor, tenemos en el caso de San Juan de la Virgen a Calixto Vaca, tenemos en el caso de Pampas de Hospital al amigo Darwin, igualmente tenemos en San Jacinto a Arturo Peña, en Corrales al chico que es correligionario Lorenzo Dios, y así sucesivamente igual en Zarumilla, a Kiko Nolicía, que está en un problema que estoy seguro que lo va a solucionar. Y bueno, nada más desearles todo el éxito, que sigan para adelante y a poder llegar a los sitios más lejanos para que nuestra ciudadanía recupere la confianza, recupere la fe. Nuestro partido es un partido histórico, 70 años de vida hemos cumplido este año y creo que estamos en la capacidad de poner como ejemplo a la región Tumbes en el desarrollo y en la oportunidad para todos los tumbesinos. Qué importante que se acuerden los nombres, los apellidos de cada uno de los que representan a cada uno de esos pueblos. Eso quiere decir que está haciendo su tarea, está trabajando, está ahí mismo. Entonces sabe cuáles son los problemas de la comunidad y de verdad te auguro mucho éxito. Y en la zona de playa también el amigo Zavala que está en la cruz. Pues enhorabuena, de verdad. Ojalá que ganes, ojalá que ganes. Sé que eres una buena persona y como presidente de la República tu perspectiva ya ha sido otra, ya es otra. Ya has visto lo que es el poder y sabes lo que significa todo este tema de relaciones, sobre todo, que es clave para el desarrollo. Para abrir las puertas donde se necesita. Así es. Y llevar las ayudas. Hay plata, hay mucho dinero en el mundo, hay mucho dinero en el Asia, hay mucho dinero en la zona árabe. Entonces quieren venir a invertir al Perú y Tumbes es la oportunidad. Gracias, señor expresidente. Muchas gracias. Un abrazo, que Dios me los bendiga y adelante siempre. Ha sido el señor expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Soy Óscar Eduardo Bravo. Contextos Digitales X con Carlos Cabasa. Prensa Noticias Skynet. www